nuevamente bienvenidos y buenos días a todos nuestros televidentes en este jueves 9 de abril, que nos amanece con sol, con calor. Estamos muy contentos y no voy a pasar un segundo más sin presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy. Nos acompaña la doctora Patricia Chiriboga, profesional con una experiencia muy amplia, tanto en el sector público como en el sector privado. Fue gerente legal de Avianca por más de una década, ha sido directora jurídica en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y subsecretaria de Transporte Aéreo. Toda una vida dedicada al derecho, a la negociación. Así que bienvenida, Pati, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias, David. Gracias, buenos días con todos. Gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio. A ti, Pati. Vamos de entrada al lleno de la negociación. Aquí en Legal 360 hablamos mucho de negociación, pero hoy vamos a tocar un tema muy poderoso, la negociación estratégica. Y empecemos con algo. Mucha gente, Pati, todavía cree que la negociación es cuestión de fuerza, de presión, de poder. Pero tras cámaras hemos venido hablando de la trascendencia de la preparación. ¿Qué poder tiene la preparación versus la fuerza, el poder en una negociación estratégica? Gracias, David. Bueno, básicamente la preparación es el respeto que tú le das a una negociación. Tú para sentarte en una mesa tienes que estar preparado y vale más que una improvisación o la imposición de una fuerza de un criterio. Creo que son tres pilares fundamentales los que tiene que tener toda negociación y son la claridad de los objetivos. Tú tienes que saber hacia dónde quieres llegar cuando te sientas en una mesa, tienes que tener un dominio del tema y sobre todo saber el marco normativo o técnico, saber hasta dónde puedes ceder, hasta dónde no, para poder ser creativo pero no irresponsable. Excelente. Y te has adelantado a la siguiente pregunta que quiero que profundicemos un poquito más. ¿Qué nomás debo preparar en una negociación? Ya nos has dado un par de tips y herramientas, pero ¿trasciende el conocimiento de la otra persona, el conocimiento del espacio o de las condiciones de la otra parte? Ya a nivel general, ¿cuáles son todos esos elementos que yo debo preparar antes de hacer una negociación estratégica? Bueno, como les decía, debemos tener claridad en los objetivos. Debemos saber hacia dónde llegamos para justamente ir delimitando los límites, lo que podemos aceptar, los que podemos ceder, lo que es permitido, lo que no es permitido. No siempre el conocimiento técnico logra cerrar una negociación. Generalmente el tema humano, las habilidades blandas son las que van a cerrar una buena negociación. Entonces debemos sentarnos en una mesa con conocimiento técnico, sí, pero saber que atrás de cada cifra o de cada norma hay un ser humano. Entonces son los pilares básicos para poder negociar. Has tocado un tema fundamental, la diferencia que tiene la preparación jurídica en este caso versus las habilidades blandas. Tenemos que tener muy presente y mucha conciencia que la negociación es un procedimiento estructurado, técnico, no es regatear, no es presionar, no es simplemente intercambiar posiciones o lanzamientos, sino requiere de muchas habilidades y herramientas. En ese sentido, y empezando esto, que tras cámaras, Pati nos ha dado un mensaje muy poderoso que ha dicho: las habilidades técnicas, la preparación técnica genera credibilidad, pero son las habilidades blandas las que logran llegar a acuerdos. Empecemos por esa preparación técnica, Pati. ¿Qué peso tiene la preparación técnica dentro de una negociación? La preparación técnica tiene un peso importante, pero no es del todo en la negociación. Es la preparación técnica la que te da credibilidad y a mi criterio es el principal escudo frente a la subjetividad. Sin embargo, he visto a lo largo de mi carrera profesional que no se han cerrado negociaciones o acuerdos por más datos que se tenga, por más conocimiento técnico, porque faltó esa conexión humana. Entonces, la respuesta es, tiene un peso importante el conocimiento técnico, pero las habilidades blandas en una negociación, en un proceso estructurado, son también fundamentales. Excelente y muy claro lo que nos comentas, porque es cierto que por más habilidades blandas, si no hay preparación no funciona y viceversa. Sin embargo, un poquito para desgranar este tema de las habilidades blandas, cuéntanos, y para que todos nuestros televidentes estén
claros de qué habilidades blandas necesitamos para en realidad mantener una negociación estratégica. ¿Cuáles crees tú que son las habilidades blandas más importantes dentro de una negociación estratégica? Bueno, son varias, pero creo que las principales son la escucha activa. Tú cuando escuchas a la contraparte, no escuchas solo para responder, sino que debes analizar justamente cuál es la necesidad y el enfoque de la contraparte. La segunda es la empatía estratégica. Una vez conocidos las necesidades de la contraparte, tienes que saber cómo llegar a un resultado óptimo. Y el tercero es la asertividad. Tú debes manejar un nivel de respuesta asertivo en base también a la inteligencia emocional. No puedes perder la cabeza si estás perdiendo aparentemente en una negociación, y ahí es donde tienes que aplicar el conocimiento asertivo con el tema emocional. Qué interesante, y yo quiero resaltar dos temas aquí. Lo primero, la comunicación efectiva, porque la comunicación efectiva no solamente se trata de escuchar, sino implica también interactuar mientras converso con mi contraparte, entender parafraseando o comentando lo que me están tratando de decir para entender y asegurarme que entendí adecuadamente el mensaje. Y el otro tema es la inteligencia emocional. Uno tiene que ser estratégico, tiene que ser objetivo y sobre todo tranquilo. Necesitamos calma para mantener una negociación, porque es evidente que dentro de un diálogo van a haber puntos en contra, entonces yo no puedo dejar llevarme por las emociones. En ese sentido te hago una pregunta puntual. ¿Qué pasa con un negociador técnicamente bien preparado, pero que carece de estas habilidades blandas? Te puedo asegurar que no va a llegar a un buen puerto, no se va a lograr una negociación real, porque el negociador preparado está técnicamente calificado, pero le falta esa conexión humana y puede perder fácilmente la cabeza y tener acuerdos reactivos, no resultados a futuro que demuestren oportunidad para las ambas partes. Es un ganar-ganar. Parte de la preparación sería un poquito aprender a lidiar con nuestras emociones y nuestro carácter, entonces. Es verdad, es verdad. Si no lidias con eso, puedes, por más preparado que estés y de conocimiento técnico sea el real, no puedes llegar a un buen acuerdo. ¿Por qué crees que en términos generales siempre, y te hablo también no solo de tu experiencia, sino de la mía, siempre quien mejor preparado está en una negociación obtiene mejores resultados? ¿Por qué crees que se da esto? Porque puedes anticipar riesgos y puedes anticipar qué caminos se pueden plantear. Eso te va a evitar justamente lo que hablábamos, perder la cabeza y tomar decisiones reactivas. Si estás preparado y tienes conocimiento, sabes exactamente cómo decidir y qué alternativas se pueden plantear para escogerlas a tiempo. Excelente, Pati. Entremos un tema ya de fondo y de mucho interés para todos quienes nos escuchan, y es la aplicación empresarial de la negociación estratégica. Estamos muy claros que a nivel empresarial la negociación busca aumentar la productividad, aumentar la competitividad, prevenir conflictos, ¿sí? En todo este sentido, ¿por qué empresarialmente el contar con buenos negociadores es una ventaja competitiva frente a las otras empresas de la industria? Básicamente porque logras una reducción de costos importante y una mayor rentabilidad. Y eso con todo lo que tiene que ver dentro de una empresa, mayor flujo de caja, mayor inversión y demás. Un buen negociador no ve únicamente el ganar en ese momento, sino a futuro, con todas las consideraciones y aristas que pueden desprenderse de una negociación. Yo creo que quisiera adentrar un poquito más en el tema reducción de costos, como para entrar y que la gente comprenda dónde se reducen estos costos. Como un buen negociador, por ejemplo, hablemos de un conflicto particular, tengo un inconveniente contractual con un proveedor que me ha incumplido, que me está debiendo algo y que me exige dinero. ¿Cómo un buen negociador puede hacer que ese potencial conflicto sea atendido con un menor costo posible? Justamente puedes llegar a acuerdos reales y viables sin el querer ganar ese momento absolutamente todo el proceso. Tienes que llegar a acuerdos para que la persona que está de la contraparte se sienta segura y confiado de poder ir cumpliendo acuerdos sostenibles a futuro. No imponer, no la imposición. Aquí te quiero hacer una pregunta estratégica en la negociación estratégica y un poco volviendo al tema de habilidades blandas y preparación. ¿Cómo genero credibilidad en mi contraparte al negociar estratégicamente?
Creo que son dos puntos importantísimos. El primero es la consistencia. Tú cuando te sientas en una mesa negociadora tienes que ser consistente y demostrar que lo que estás diciendo es real, con la data demostrable que tú presentes. Y la segunda, que a mi criterio es una de las más importantes, es la honestidad intelectual. Cuando tú no sabes de algo en la mesa de negociación, porque somos humanos y puede faltarnos algo, no puedes improvisar una respuesta, porque ese momento vas a perder la credibilidad. Tienes que ser honesto y decir que vas a revisar un poquito más a fondo y demás, pero no lanzarte con una improvisación. Creo que esos son los dos puntos y las dos habilidades blandas importantísimas en una negociación. Acabas de tocar un tema central, la improvisación. Y yo te digo así de frente, aunque la respuesta puede estar muy clara, ¿cuál es la diferencia entre una negociación improvisada y una negociación estratégicamente preparada? Creo que lo principal es la intencionalidad. Cuando tú negocias de manera improvisada, los acuerdos a los que se lleguen van a ser reactivos. No vas a tener tú el control, sino va a ser emocional, porque no estás improvisando y no tuviste un diseño estratégico. La diferencia está en que cuando tú manejas un diseño estratégico, tienes varias aristas, varios planos que se pueden presentar, y tú tienes las riendas de la negociación, sabes cómo actuar y no va a ser un acuerdo reactivo. Cuando uno realiza una planificación estratégica, lo que va a demostrar es una visión y propósito, mientras que cuando improvisas demuestras inseguridad y desconfianza. Nuevamente, queridos televidentes, más de una vez, y acá con un especialista que lo ratifica, la preparación es el secreto de una negociación exitosa. Y una preparación no solo desde el plano personal, sino desde el plano técnico objetivo, saber qué es lo que voy a negociar, saber qué es lo que quiero, como nos explicó Patti, saber qué es lo que quiere la otra parte y sobre todo medir qué estoy dispuesto a ceder, qué no puedo ceder. En la preparación va a estar la clave de que nosotros podamos tener una preparación exitosa y no solamente a nivel privado, a nivel empresarial. Y entremos a este tema que también me interesa mucho tu aporte, Patti, que es el tema público. Tú has tenido experiencia en el sector público, en acuerdos bilaterales. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es la diferencia entre una negociación empresarial y una negociación pública? ¿Qué es lo que cambia? ¿Es exactamente igual? ¿Cuáles son las aristas que se deben manejar para seguir negociando estratégicamente cuando estamos representando o negociando con el Estado? Principalmente la diferencia es el impacto. Cuando tú estás frente a una cartera de Estado, representando al Estado y negocias un acuerdo bilateral, por ejemplo, con otro Estado, ya se convierte en un tema geopolítico incluso. El impacto en una negociación empresarial y privada es importantísima, pero el impacto es a ese nivel privado. La diferencia básica está en que una negociación empresarial va a radicar en competitividad y en rentabilidad, mientras que en una negociación pública el enfoque va a ser siempre el interés público, el servicio público y el cuidado al ciudadano. A nivel público entiendo que puede haber una diferencia entre el interés público, que evidentemente es el que de forma directa afecta al ciudadano, y un interés estratégico, que puede ir de fondo hacia un bien mayor o futuro que busca el Estado. ¿Cómo identificas la diferencia entre los intereses públicos y estos intereses estratégicos que pueden estar intrínsecos y pueden ser necesarios atenderlos dentro de la negociación? La identificación se da justamente por lo que se busca, pero no se contraponen. Los dos van. Desde la experiencia como subsecretaria de Transporte Aéreo y haber estado liderando una de las aerolíneas aquí en el Ecuador, puedo ponerte el ejemplo. Tanto el sector privado como el Estado buscan lo mismo. El un lado desde un sector estratégico de rentabilidad y el otro desde una mayor conectividad. Si los dos intereses estratégicos y públicos se juntan, puede salir todo bien y puede fluir en interés del Estado y de la empresa. Qué interesante